Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La crisis que vive Özkan Deniz con su familia es cada día más profunda. La tensión entre ellos se ha complicado mucho con acusaciones mutuas y demandas que han sido llevadas a juicio. En medio de estas grandes grietas en la familia, Özkan Deniz publicó una notable publicación en las redes sociales. La famosa cantante compartió un momento en el que estuvo con su esposo Samar Dadgar, su hijo de un matrimonio anterior y familiares a los que les va decentemente. Además de Özkan Deniz, Sibel Semerci también estuvo en la foto. Una de las tensiones que Özkan Deniz ha estado experimentando con su familia recientemente son los desacuerdos que ha estado teniendo con su hermano Erkan Deniz. Özkan Deniz, que mantiene una relación con otros miembros de su familia, parece haber querido dar algún tipo de mensaje llevando con ella a Sibel Semerci, quien también estuvo al lado de su hermano durante la crisis. Inmediatamente después de este intercambio, las declaraciones de Sibel Semerci volvieron a estar en la agenda. Sibel Semerci declaró que estaba con su hermano Özkan Deniz y dijo: "El dinero se acabó, la hermandad se acabó. Siempre estoy con mi precioso hermano Özkan Deniz y mi hermana pequeña, que no se reúne con nosotros porque tiene miedo de sus amenazas", llamando la atención con sus declaraciones. Estos decretos inflamaron aún más la tensión entre ellos. Especialmente el uso de Semerci de la palabra amenaza mostró cuán profunda es la división dentro de la familia. Sibel Semerci parece haber hecho aún más intratables los problemas familiares al participar junto a su hermano mayor Özkan Deniz durante todo este proceso de crisis. Por otro lado, también es curioso cómo tomó forma la relación entre la ex esposa de Özkan Deniz, Samar Dadgar, y Özkan Deniz. Las fotos compartidas por la pareja juntas muestran que las dos partes han mantenido su cercanía mutua a pesar del proceso de crisis. Las poses de felicidad de Özkan Deniz recibieron muchos comentarios en las redes sociales, y estas acciones despertaron una gran curiosidad, especialmente sobre cuándo terminarían las grietas de la familia. Estos conflictos dentro de la familia también pueden afectar la carrera de Özkan Deniz. Aunque el famoso nombre suele cuidarse de mantener en secreto su vida privada en su carrera, toda la atención estuvo puesta en su familia con esta reciente crisis. La crisis de Özkan Deniz con su familia y las acciones que hace en las redes sociales pueden dar pistas importantes sobre si se puede resolver en el futuro cercano. Sin embargo, por el momento, se espera que continúe la tensión entre las partes y lleguen nuevos decretos de ambos lados. La profundización de esta crisis dentro de la familia ha llevado a varias especulaciones sobre el estado de Özkan Deniz en la agenda. Especialmente las duras declaraciones en las declaraciones de Sibel Semerci revelaron las dimensiones de las tensiones emocionales dentro de la familia. Las críticas de Semerci a Özkan Deniz y su hermano mayor Erkan Deniz van más allá de un conflicto personal y muestran cuánto se han dañado también los lazos materiales y emocionales. Sibel Semerci, en sus declaraciones anteriores, había dado a entender que los problemas monetarios de la familia también habían provocado la tensión al decir: "El dinero se acabó, la hermandad se acabó". Estas declaraciones habían provocado rumores de larga data sobre la situación financiera de Özkan Deniz y sugerían que había algún tipo de lucha de poder entre los miembros de la familia. Las declaraciones de Semerci sobre este tema han fortalecido las afirmaciones de que la relación de Özkan Deniz con su familia decayó por el bien de sus intereses financieros. Además, lo que dijo Semerci sobre su hermana menor también es notable. La negativa de Özkan Deniz a reunirse con algunos miembros de su familia debido a amenazas ha iniciado una nueva discusión sobre la soledad y los problemas de confianza en la familia. Esta salida de Semerci muestra cuánto se ha sacudido la confianza en la familia y la relación ha llegado al punto de ruptura. El énfasis en la hermandad en las declaraciones de Semerci, por otro lado, significa que la unión de la familia no solo debe ser un vínculo emocional, sino también fortalecer la solidaridad y la confianza. La relación de Özkan Deniz con su ex esposa Samar Dadgar también está siendo monitoreada cuidadosamente. A pesar de estas tensiones dentro de la familia, Özkan Deniz y su esposa se reúnen con frecuencia y comparten sus momentos felices juntos y dan mensajes engañosos al público. Especialmente las fotos que compartió con su ex esposa en las redes sociales muestran que la relación entre la pareja se basa en una base más amistosa. Sin embargo,
cómo perciben estas acciones el resto de la familia, por un lado. Cómo afecta la cercanía que Özkan Deniz le da a su ex esposa a sus relaciones con otros miembros de la familia durante la crisis. Estas preguntas, por el momento, siguen sin estar claras. El conflicto que Özkan Deniz tuvo con su hermano mayor Erkan Deniz, por otro lado, ha creado un gran abismo, especialmente dentro de la familia. Aunque Erkan Deniz prefiere permanecer en silencio hasta ahora, hay otra fuerza detrás de las acusaciones y críticas contra Özkan Deniz. ¿Cómo afectará esta situación, que se refleja en el exterior de la familia, al equilibrio en la vida personal y profesional de Özkan Deniz en particular? Todos estos desarrollos pueden ser los precursores de una nueva era en la vida de Özkan Deniz. Las crisis tienen efectos profundos que moldean a cada individuo y a cada familia. Parece que la forma en que Özkan Deniz arreglará su relación con su hermano Dekan Isibal Semerci en particular será uno de los factores clave que determinarán el futuro de la familia. Como resultado, esta gran crisis que vive Özkan Deniz con su familia constituye un importante punto de inflexión para el futuro no solo del famoso cantante, sino también de todos los miembros de la familia. Las declaraciones hechas durante la crisis, las acciones en las redes sociales y los eventos que giran en segundo plano muestran hasta qué punto se han dañado los lazos profundos dentro de la familia. Quizás la pregunta más importante para Özkan Deniz y su familia sea si pueden restablecer los lazos entre ellos después de toda esta tensión. Veremos aún más claramente con el tiempo cuán grandes son estas grietas dentro de la familia. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.